¿Te gustaría ser una persona que sabe y hace mejores relaciones en su día a día? Las mejores relaciones le dan sabor a la vida, mejoran nuestra salud física y mental, nos hacen sentir mejores y más plenos y por lo tanto tienen un sinfín de beneficios versus las relaciones que no son tan nutritivas. En este video quiero compartir contigo 3 claves que nos pueden ayudar a lograr mejores relaciones y saber cómo hacerlo. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida como siempre. Cada martes y jueves un nuevo video y te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, Isaías Charón, y le hagas clic a la campanita. Suscríbete para que no te pierdas de nada, porque estoy todas las semanas generando nuevo contenido para tu crecimiento personal y profesional. También me puedes seguir en redes sociales como @Isaías Charón para que estemos en contacto y en comunicación y así podamos también compartir mucho más en este camino continuo que es vivir, aprender y seguir creciendo. Y en mi sitio web www.isaíascharón.com también vas a poder encontrar más contenido como mi podcast semanal, artículos y mucho más. En este video quiero conversar contigo sobre cómo poder generar mejores relaciones. Mucho hablamos de la importancia de los vínculos, de cómo nuestras redes sociales reales, nuestros vínculos interpersonales permean en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestras capacidades y por lo tanto es muy importante que podamos atender este factor y aprender cómo generar mejores relaciones, cómo cada uno de nosotros puede promover estos vínculos más constructivos. En este video quiero compartir contigo 3 ideas que espero que te puedan servir para conocerte mejor y para tomar acción en este camino a tener mejores vínculos interpersonales. La primera recomendación que quiero compartir contigo para construir mejores relaciones es una que es sencilla de decir, pero para muchas personas compleja de aplicar. Tiene que ver con ser auténticos, auténticas. Para poder ser una persona auténtica, el primer desafío es conocernos bien, porque si no, no sabremos auténtico de qué. Si no sé quién realmente soy, cuál es mi identidad, mis creencias, mis valores, qué es lo que pienso de mí, del mundo, etc. Y por lo tanto, una vez que nos vamos conociendo mejor, va a ser más sencillo poder decidir autónomamente ser una persona genuina. Nada convence más que aquello que es auténtico. Cuando tú vas a una tienda, entre elegir una copia y elegir la versión original, lo más probable es que elijas la original porque te da más confianza, porque finalmente, independiente si te gusta o no, tú sabes lo que es. Lo mismo pasa con las personas. Nada genera mejores relaciones y más confianza que ser una persona genuina, alguien que con todos sus bemoles, sus fortalezas y áreas por seguir mejorando, es lo que es. En este mundo donde la imagen es tan importante y las redes sociales nos llenan de filtro y de fantasía, entonces muchas personas la verdad que se olvidaron o ya no saben cómo ser auténticas. Este afán por obtener likes y ser aprobado por el resto está a la orden del día. Sin embargo, ser auténtico no es ser monedita de oro, es justamente poder abrirse en lo que uno es para conocer a otras personas que valoran, quieren y aprecian esas cualidades que tú tienes y que te hacen único, única e inigualable. El segundo elemento que quiero compartir contigo es un elemento que a mí en lo personal me parece hermoso y tiene que ver con ser una persona generosa. Muchas veces estamos pensando en la cuenta corta, ¿qué gano yo? ¿Cómo puedo sacar algo para mí, para mi proyecto? En fin. Sin embargo, actuar con generosidad va a multiplicar todo lo que tú haces. Deja de sacar cuentas cortas, de pensar cómo obtengo algo. Voy a conocer a tal persona porque me va a servir para. Aléjate de ese pensamiento transaccional y comienza a ser generoso, generosa. Si puedes dar una palabra, compártela. Si puedes dar tiempo, compártelo. Si puedes dar recursos a alguien que lo necesita, anda y hazlo. La generosidad es multiplicadora, genera confianza, genera reciprocidad y además te hará sentir mucho mejor porque todo lo que obtenemos en nuestra vida no puede ser solo para nosotros. Cuando lo compartimos, esto se multiplica.
Al igual que el amor, que no es de suma cero, es decir, no es que si le doy amor a alguien le tengo que quitar a otra persona, sino que se multiplica, la generosidad también tiene ese efecto y por lo tanto estarás construyendo mejores relaciones, vínculos de mayor reciprocidad, porque las personas sentirán un valor distinto hacia ti, un respeto diferente y también estarán dispuestas a ser generosas contigo cuando tú lo necesites. Todo esto promueve redes interpersonales mucho más fuertes que nos hacen la vida mejor y más feliz. Así que ya lo sabes, deja la calculadora y sé una persona cada día más generosa con tu entorno. Finalmente, lo tercero que quiero compartir contigo tiene que ver con ser capaces de construir empatía. Y la empatía la hemos escuchado 1.000.000 de veces con esta idea de ponernos en el lugar de la otra persona. Yo te quiero invitar a que nos alejemos por un instante de esa idea y comprendamos que el lugar de la otra persona es solo suyo. Que si queremos ponernos en su lugar tendríamos que quitárselo. Entonces, respeta ese espacio y construyamos verdadera empatía. ¿Por medio de qué? De la escucha activa, de no andar juzgando a las personas, de que está bien, nosotros tenemos nuestras experiencias y opiniones, pero no es que algo sea bueno o malo, o que la gente esté equivocada o lo que sea, y que tú tengas todas las respuestas. Somos muy buenos y buenas para dar consejo, pero seamos honestos, no hemos resuelto nuestra vida por completo. Esta vida es un camino continuo de aprendizaje y crecimiento. Actuar de forma cariñosa y empática, comprensiva y acogedora nos va a permitir construir mejores relaciones. Tú no lo sabes todo y la otra persona tampoco, pero juntos podemos acompañarnos, acogernos, escucharnos, buscar comprendernos y así también acompañarnos en este camino que es vivir. La empatía es muy importante porque nos ayuda a conocer también otros mundos, a conectar con otras emociones y a poder también bajar un par de marchas en nuestro ego a ratos desmedido que parece que lo sabe todo, cuando en realidad estamos todos aprendiendo. Estas 3 ideas para construir mejores relaciones, espero que puedas también revisarlas en ti, compartirlas con otras personas y te invito a que encuentres este contenido y más en mi canal de YouTube, al que te puedes suscribir y hacerle clic a la campanita. Isaías Charón, me encuentras ahí en YouTube y también en mis redes sociales @Isaías Charón. Todo el contenido, que es mucho contenido que podrás encontrar en mi sitio web también www.isaíascharón.com y ya lo sabes, todos los lunes mi podcast Un Día a la Vez, disponible en Spotify, Google Podcast, etcétera, en muchas plataformas. Y también los martes y jueves un nuevo episodio de estos videos de Hablemos de. Durante la semana algunos artículos que estoy compartiendo por mis redes y en mi sitio web sobre los temas contingentes, el desarrollo, la sociedad, todo lo que estamos viviendo en este mundo tan volátil y con tanto desafío diario. Te mando un gran abrazo y te invito a que estemos en contacto porque este camino juntos es mucho más entretenido. Nos vemos en la próxima.